Vamos a comenzar con el curso de reconocimiento automático del habla. En este curso, en primer lugar, vamos a charlar un poco acerca de las generalidades del problema que es reconocer el habla. Y en particular en esta clase vamos a hacer una revisión de lo que va a ser el curso en general. El problema de reconocimiento automático del habla consiste en que a partir de una señal sonora, un sonido, una señal de audio, que es esto que está representado acá, es una variación de la presión sonora en función del tiempo registrada por un micrófono. En definitiva, desde el punto de vista computacional, es un archivo de audio, un archivo WAV, un MP3, el que ustedes quieran, que si uno lo quiere ver un poco más computacionalmente es un simple arreglo de 1 por la cantidad de valores o registros que se hayan tomado. En cada posición de ese arreglo habrá un número que vendría a ser la presión sonora en ese instante de tiempo. Así que en definitiva entra a nuestro sistema de reconocimiento del habla un vector muy largo con un montón de números, y lo que esperamos que salga es una transcripción, un texto. Por ejemplo, acá efectivamente lo que hay en esa onda sonora es las dos palabras en y que, y entonces nuestro sistema va a tener que poder convertir esa onda sonora que le damos de entrada en justamente las dos palabras en que. Esto es lo que a nosotros nos interesa especialmente en el curso: cómo armar ese sistema, qué partes tiene que tener, cómo armar cada una de esas partes, cómo construirlas, tanto en el sentido teórico como en el práctico. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las complejidades propias de esto de reconocer automáticamente el habla. Una de las primeras complejidades o digamos problemas de los que uno muchas veces no es consciente es la continuidad del habla. Cuando uno está hablando, a veces hace algunas pausas, pero muchas veces entre las palabras no hace ningún tipo de pausa y digamos las palabras están pegadas. Nuestro cerebro automáticamente va cortando o va segmentando en tramos y va identificando palabras, pero la realidad es que en la onda sonora, cuando uno está pronunciando una frase, prácticamente todo está pegado, y hasta incluso muchas veces hay algunas consonantes que generan un sonido nulo, como la P. Cuando uno va a pronunciar la P, primero hace como una pausa donde no hay ningún sonido, P, y después sale la plosión. Entonces eso más aún complica la situación, no solo que no hay esas pausas que uno esperaría naturalmente entre las palabras, sino que muchas veces incluso las pausas están en medio de las palabras en relación a estos fonemas. Y otra particularidad relacionada con esto es que no todo suena igual. Muchas veces algunas letras, ya vamos a ver que a las letras en este contexto le vamos a llamar fonemas, algunos fonemas se pronuncian distinto de acuerdo a qué otras letras o qué otros fonemas tengan alrededor, o cuál sea la próxima palabra que viene, o cuál puede ser la palabra anterior que se dijo. Entonces, esto del contexto, que cambia la pronunciación en función del contexto, también es una complejidad propia del reconocimiento del habla. Otra de las complejidades que van surgiendo es la variabilidad que hay entre los hablantes. Por supuesto, cada persona tiene una forma distinta de pronunciar, aunque por supuesto hay cosas comunes, ¿no? Y es en lo que se tiene que basar nuestro reconocedor. Personas cambian mucho cómo pronuncian en función de la edad, del sexo, pero también en función de la región geográfica en la que viven, siendo que estamos considerando dentro de un mismo lenguaje, ¿no? Ni hablar si empezamos a considerar distintos lenguajes de otros países, otros idiomas, etc. Así que la variabilidad, aún quedándonos, por ejemplo, dentro del español, ustedes saben bien que si viene, por ejemplo, alguien de Chile y les habla rápido, hasta que le empiezan a entender, tardan un rato. O sea que hay un proceso de adaptación del reconocedor que tenemos en el cerebro que naturalmente es muy difícil de emular en sistemas artificiales. Cuando uno entrena, por ejemplo, un reconocedor para reconocer bien el español de Santa Fe,
viene un chileno o un cordobés hablando rápido y el reconocedor no va a entender nada, ¿no? Así que esa es una complejidad importante a la que se enfrentan los reconocedores del habla. Y otra complejidad es la interhablante, o sea, una misma persona en distintas circunstancias puede hablar diferente. Puede hablar diferente porque está nervioso, porque está llorando, porque está apurado o porque está resfriado. Cuando uno está resfriado también empieza a pronunciar los fonemas de manera diferente. Entonces se supone que nuestro reconocedor tiene que ser robusto, tiene que poder manejarse en esas situaciones sin perder la buena tasa de reconocimiento. Otra de las características que tiene este problema es que el habla humana tiene muchas estructuras anidadas de una complejidad creciente. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante en esta misma clase, pero piensen simplemente que tenemos letras, sílabas, palabras, las palabras unidas que forman frases, las frases que forman párrafos. Estos párrafos tienen una semántica, o sea, tienen una interpretación práctica, hay mucha complejidad en el habla humana. De hecho, siempre se dice que una de las representaciones más complejas de la inteligencia humana es justamente el habla. Entonces, toda la inteligencia o gran parte de la inteligencia del ser humano usa como canal al habla y por lo tanto hace que este problema del reconocimiento del habla sea realmente un desafío. Otra de las grandes trabas, de los grandes desafíos que tiene el problema de reconocimiento del habla es el ruido y las distorsiones. Cuando hay algún ruido o cuando por alguna razón la señal se distorsiona, generalmente el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, pero a los sistemas artificiales les cuesta mucho seguir reconociendo bien. Si un sistema artificial fue entrenado para reconocer un ambiente calmo, cuando hay simplemente a veces un ruido de un aire acondicionado o pasa un auto o cualquier interferencia de ese tipo, ya el sistema empieza a tener problemas serios, cuando en realidad el ser humano se adapta muy fácil a esas situaciones. Todas estas son desafíos. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista histórico de lo que fueron los reconocedores. Al principio se hablaba de reconocedores de a lo mejor 5 o 10 palabras, nada más que eso, y eso hoy por hoy se le llama pequeño o muy pequeño vocabulario. Pueden ser reconocedores para manejar una silla de ruedas, para dar comandos a alguna máquina elemental, subir, bajar, detenerse, y siguen siendo de utilidad en muchos contextos. Luego podemos ir incrementando la cantidad de palabras, ir a 1000, ir a 10.000 palabras, vamos a reconocedores de un vocabulario de tamaño medio, de tamaño grande, reconocedores de 50.000, 100.000 palabras y por supuesto el ideal sería llegar a reconocedores que no tengan límite de palabras, que tengan cualquier diccionario o que incluso puedan reconocer una palabra que no está en el diccionario previamente, sino que por simplemente entender cómo está formada puedan transcribirla correctamente. Luego, otra de las formas que se suelen clasificar los reconocedores y que también tiene un origen histórico es la de reconocedores que son dependientes del locutor, o sea que están entrenados y funcionan solamente para una persona. Los reconocedores multilocutor, que están entrenados para, por ejemplo, 10, 15 o 50 personas y uno puede hablarle mientras que sea una de esas personas, pero no puede venir alguien desconocido y hablarle. Y por supuesto el ideal son los reconocedores independientes del hablante, que venga quien venga, le habla y reconocen bien. Otra de las complejidades que también ha ido acompañando a la evolución de los reconocedores en el tiempo es la forma en que se le habla. Yo puedo hablar con palabras aisladas, por ejemplo. Las palabras aisladas es cuando uno dice subir, bajar, adelante. O sea, uno claramente hace una pausa entre cada palabra, lo cual puede ser detectado fácilmente por el reconocedor, y luego, dentro de esa palabra, dentro de ese segmento de audio, uno hace el reconocimiento. Luego vienen los reconocedores de palabras conectadas, en donde, si bien uno puede decir una frase, la dice de manera de dejar una pequeña pausa. Hola, ¿cómo te va?
Entonces, ahí yo dejé una pausa intencional entre las palabras. Son palabras conectadas, pero siguen siendo casi como si fueran palabras aisladas. La diferencia es que ahí estoy armando una frase y la información de la frase puede ser importante para el reconocimiento. Otra de las grandes dominios que tuvieron lugar en la historia de los reconocedores es la del habla leída. El habla leída no es una habla natural, es una habla que es un poco cuidada. Si bien yo no voy a hacer pausas entre las palabras, voy a leer una frase, seguramente no voy a cometer errores ni voy a titubear, voy a hacer bien los signos de puntuación, voy a separar bien cada frase, voy a utilizar las comas. Entonces el habla leída generalmente es un habla mucho más cuidada, y como ustedes imaginarán, a medida que vamos subiendo en estas escaleras, va siendo más grande el desafío y más difícil reconocer, ¿no? También tenemos luego del habla leída el habla fluida, que vendría a ser algo así como lo que estoy haciendo yo ahora. Es una habla que no es tan cuidada, pero no tiene mayores perturbaciones. Dentro de todo, yo trato de pronunciar bien las palabras, llevo un discurso claro, etcétera, etcétera. Y por último sí tenemos el habla espontánea. El habla espontánea es un habla que puede ser registrada en cualquier comunicación telefónica, puede tener un estornudo en el medio, una risa, puede tener un tartamudeo, puede haber gritos, puede haber cualquier cosa. Eso es habla espontánea y es, por supuesto, el máximo desafío para cualquier sistema de reconocimiento, ¿no? Por último, vamos a hablar de las distorsiones. Este aspecto ya lo comentamos un poco antes y es uno de los grandes desafíos del reconocimiento automático del habla. Ya vamos a ver en algunas gráficas que cuando hay alguna distorsión, algún ruido, los reconocedores del habla empiezan a fallar bastante, drásticamente cae la tasa de reconocimiento y se convierten en algo totalmente inútil. Así que en este sentido hay un gran esfuerzo en toda la comunidad científica para tratar de reducir las limitaciones asociadas a las distorsiones. Así que muchas veces se habla de reconocimientos robustos o no robustos, de acuerdo a si un reconocedor funciona solamente en condiciones de laboratorio o condiciones no muy alejadas a las condiciones de laboratorio, o bien un reconocedor robusto sería aquel que puede reconocer en cualquier circunstancia de la vida real.